La oficina de la esquina en la planta ejecutiva resplandecía con luz a las 10:47 de la noche, mientras todo el edificio permanecía sumido en la oscuridad. Jack Miller deslizó su fregona sobre el frío suelo de mármol, y sus ojos se posaron inadvertidamente en el escritorio de roble valorado en decenas de miles de dólares. Tras los ventanales que daban al horizonte de Seattle, Richard Cole, el magnate tecnológico de 69 años, se aferraba al borde de su escritorio, con el rostro pálido, respirando como si acabara de correr una maratón. En el silencio de la noche, una persistente tos seca resonó desde la oficina más poderosa del edificio. Jack se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Estos síntomas, ya los había visto antes. No sabe que se está muriendo. Y soy el único aquí. Jack Miller llevaba 3 años limpiando estos pisos, moviéndose por Techno-Vision Industries como un fantasma que nadie notaba. A sus 43 años, sus hombros cargaban con el peso de un hombre que había aprendido que la vida rara vez pide permiso antes de llevarse lo que más importa. El turno de noche le venía de maravilla. Menos gente significaba menos preguntas. La planta de ejecutivos era su última parada cada noche, un mundo impoluto de cristal y acero. Jack se sabía de memoria cada centímetro, desde pinturas abstractas que valían más que su salario anual hasta sillones de cuero importados que costaban más que el coche de la mayoría. La oficina de Richard Cole dominaba la esquina noroeste. Sus enormes ventanales ofrecían una vista imponente de la bahía de Elliott. Jack había observado al hombre durante meses, anotando sus hábitos con discreta atención. Richard llegaba antes de las 6 de la mañana y rara vez se marchaba antes de medianoche. Parecía considerar el sueño una molestia necesaria. Esta noche era diferente. Jack se detuvo frente a la puerta entreabierta, al oír algo que le aceleró el pulso. Aquella tos seca y persistente no era nuevo. Había notado que se hacía más frecuente en las últimas semanas. Pero ahora iba acompañado de algo más. Un cambio en su respiración que le traía recuerdos que Jack había pasado años tratando de enterrar. A través de la rendija de la puerta, pudo ver a Richard de pie tras su escritorio. Una mano presionaba contra su pecho mientras la otra se aferraba a la superficie de caoba. El rostro del hombre había adquirido un tono grisáceo y el sudor le perlaba la frente, a pesar del sistema de climatización del edificio. Había visto esos mismos síntomas antes. Hace 15 años, en una estrecha habitación de hospital. Su padre había mostrado las mismas sutiles señales en las semanas previas a aquel último infarto. La forma en que hacía pausas para recuperar el aliento, el gesto inconsciente de presionar la palma de la mano contra el pecho, el cambio gradual de color que los demás atribuían a fatiga. Jack se obligó a seguir fregando, mientras su mente daba vueltas. La distancia entre sus mundos parecía insuperable. Él era el empleado, invisible por diseño. Richard Cole dominaba las salas de juntas e influía en los mercados. ¿Qué negocio? ¿Acaso un conserje? ¿Tenía que diagnosticar la salud de un titán tecnológico? Pero mientras Jack veía a Richard hundirse lentamente en su silla, respirando con dificultad, todos sus instintos le gritaban que el tiempo se agotaba. La cuestión no era si tenía derecho a intervenir. Era si podría vivir consigo mismo si no lo hacía. La lluvia había comenzado alrededor de las 9, convirtiendo las calles de Seattle en ríos de neón reflejado. Para cuando Jack llegó a la planta ejecutiva, la tormenta golpeaba las ventanas, creando una atmósfera extrañamente íntima en el ambiente corporativo normalmente estéril. La rutina de Jack se había vuelto casi meditativa con los años. Pero esa noche se sentía cargada de anticipación. Al acercarse a la oficina de Richard, notó que estaba más iluminada de lo habitual. Richard solía trabajar solo con su lámpara de escritorio después de las 10. Esa noche, cada lámpara brillaba como si luchara contra la oscuridad. La tos comenzó de nuevo, seca e insistente, seguida del crujido de papeles,
y luego silencio. Jack hizo una pausa, escuchando. Normalmente, clics de teclado, llamadas telefónicas. En cambio, oyó algo que le heló la sangre. El inconfundible sonido de alguien luchando por respirar. Sin pensarlo, Jack dejó su carrito y se acercó. A través de la estrecha abertura, pudo ver a Richard desplomado hacia adelante, con ambas manos presionadas contra el pecho, el rostro contorsionado por el dolor y la confusión. El poderoso director ejecutivo parecía de repente frágil, mortal de una forma que destrozaba toda su posición sobre la invencibilidad que la riqueza podía proporcionar. Este era el momento que lo definiría todo. La fracción de segundo en que Jack Miller tenía que elegir entre la seguridad de la invisibilidad y la aterradora vulnerabilidad de la acción. La pesada puerta de cristal de la oficina de Richard parecía pesar 1 tonelada cuando Jack la abrió. El suave zumbido del mecanismo neumático pareció increíblemente fuerte en el repentino silencio. Pero Richard no levantó la vista. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. Cada inhalación, una lucha visible que le teñía los labios de un alarmante tono azul. Cole. La voz de Jack sonó extraña en la cavernosa oficina, áspera por la falta de uso y cargada de preocupación. No podía ocultarlo. Señor, ¿se encuentra bien? Richard levantó la cabeza lentamente. Sí, le costaba concentrarse. Cuando por fin lo reconoció, el conserje, el hombre invisible con el carrito de la fregona, la confusión se reflejó fugazmente en su rostro. Movió la boca como si fuera a hablar, para imponer su autoridad o exigir explicaciones, pero solo emitió un débil suspiro. Jack había pasado suficiente tiempo en salas de espera de hospitales como para reconocer un problema cardíaco en curso. Los síntomas clásicos que los médicos de su padre habían descrito con fría indiferencia se estaban desarrollando en directo: dolor en el pecho, dificultad para respirar. Ese latido revelador que sugería que el corazón no bombeaba con eficacia. Cada segundo que pasaba disminuía las posibilidades de un desenlace positivo. Sin esperar permiso ni explicación, Jack sacó su teléfono y marcó el 911. Su voz era firme mientras daba la dirección y describía la situación. Años de experiencia en gestión de crisis comprimidos en unas pocas frases urgentes. Las preguntas del operador fueron exhaustivas, pero parecían interminables. Sí, el paciente estaba consciente. No se estaba asfixiando. Sí, parecía ser un problema cardíaco. Señor, necesito que se quede conmigo, dijo Jack, arrodillándose junto a la silla de Richard. Ya viene la ayuda. ¿Puede decirme dónde le duele? La mano de Richard tembló mientras señalaba su pecho, con los ojos muy abiertos por un miedo que probablemente no había sentido en décadas. El hombre que controlaba presupuestos multimillonarios y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados se veía reducido a la más pura vulnerabilidad humana. El terrible reconocimiento de que el dinero y el poder no ofrecían protección contra el fracaso de la carne y el hueso. Jack aflojó la corbata de Richard y le desabrochó la camisa. Eran acciones aprendidas en un curso de seguridad laboral que había tomado años atrás, cuando aún creía que su vida seguiría un rumbo diferente. La tela de seda se sentía increíblemente cara entre sus dedos ásperos por el trabajo, un recordatorio táctil de la enorme brecha entre sus mundos que las circunstancias habían convertido repentinamente en algo sin sentido. Los minutos se alargaron como horas mientras esperaban a los paramédicos, marcados solo por la respiración dificultosa de Richard y el constante repiqueteo de la lluvia contra el cristal. Jack se encontró hablando, llenando el silencio con palabras de aliento y consejos prácticos. Respira despacio. Intenta relajarte. Concéntrate en mi voz. Parecía surrealista. Esta inversión de roles, el hombre invisible convertido en el pilar de estabilidad para alguien cuya mera existencia representaba todo lo que nunca había podido lograr.
Cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia, su eficiente profesionalismo transformó la oficina ejecutiva en un quirófano. Monitores portátiles, tanques de oxígeno y otros equipos llenaban el espacio donde normalmente se negociaban acuerdos millonarios. Jack retrocedió, volviendo a su lugar habitual en las sombras. Pero los ojos de Richard seguían sus movimientos con una intensidad que sugería que esta no sería su última interacción. Mientras los paramédicos trasladaban a Richard hacia el ascensor, uno de ellos se detuvo junto a Jack. «Buena decisión», dijo el joven. «Simplemente 10 o 15 minutos más y probablemente estaríamos ante una situación muy diferente». Las puertas del ascensor se cerraron con un suave tintineo, dejando a Jack solo en la oficina, que aún vibraba con la energía de la crisis y la intervención. La lluvia seguía salpicando las ventanas, y las luces de la ciudad abajo brillaban como diamantes dispersos, indiferentes al drama humano que acababa de desarrollarse 47 pisos por encima de las calles. Jack se quedó allí, un largo rato, rodeado de los símbolos del éxito y el poder, preguntándose si acababa de salvar una vida o simplemente había pospuesto un desenlace inevitable. En cualquier caso, la cuidadosa distancia que había mantenido entre su mundo y el de Richard se había roto para siempre. El mañana traería preguntas para las que no estaba seguro de estar preparado, consecuencias impredecibles y una conexión que nunca había buscado, pero que ya no podía negar. Los días que siguieron al infarto de Richard transcurrieron con la extraña sensación de suspensión del tiempo que se experimenta tras una crisis. Jack volvió a su rutina habitual: fregar suelos, vaciar papeleras, mantener la infraestructura invisible que permitía que el mundo empresarial estadounidense funcionara sin problemas. Pero la planta ejecutiva se sentía distinta ahora, cargada con el recuerdo de las luces de emergencia y las voces urgentes de un hombre poderoso reducido a su esencia humana más vulnerable. Las noticias sobre el estado de Richard se extendieron por el edificio con la velocidad que solo los rumores pueden alcanzar. Los comunicados oficiales hablaban de agotamiento y problemas de salud menores. Un lenguaje cuidadosamente elaborado para mantener la confianza de los inversores y la estabilidad corporativa. Pero el personal de limpieza escuchó historias diferentes de las enfermeras que trabajaban en la unidad cardíaca del Hospital General de Seattle. Conversaciones susurradas sobre arterias obstruidas y procedimientos de emergencia que pintaban un panorama mucho más grave. Jack evitó por completo la planta ejecutiva durante los primeros días, cambiando turnos con otros trabajadores de limpieza y concentrándose en los pisos inferiores donde la vida continuaba con su ritmo predecible. Pero el director del edificio de seguridad, un policía retirado llamado Martínez, quien siempre había tratado al personal de limpieza con más respeto que la mayoría, lo buscó el jueves por la noche. «La empresa está haciendo preguntas sobre la noche del lunes», dijo Martínez con un tono cuidadosamente neutral. «Quieren hablar con quien haya encontrado al señor Cole». La entrevista tuvo lugar en una sala de conferencias aséptica en el piso 32, lo suficientemente por debajo del nivel ejecutivo como para sentirse seguro, pero lo suficientemente alto como para mantener la solemnidad corporativa. 3 personas se sentaron frente a Jack. Una mujer de recursos humanos, cuya sonrisa no llegaba a sus ojos. Un abogado de la empresa cuya presencia sugería que esto era más serio de lo que nadie quería admitir. Y un miembro del consejo de administración cuyo nombre Jack reconoció de las páginas de negocios. Le hicieron preguntas minuciosas sobre sus funciones, su acceso al piso ejecutivo y su interacción con Richard esa noche. Jack respondió con sinceridad, pero brevemente, describiendo cómo encontró a Richard en apuros y su decisión de pedir ayuda. No mencionó las semanas de observación que habían precedido a ese momento, la acumulación gradual de síntomas que le habían llevado a reconocer una emergencia médica. El abogado tomaba notas extensas, su pluma rayando sobre blocs de notas con precisión mecánica.
El representante de recursos humanos asentía con ánimo en los momentos oportunos, manteniendo la ficción de que se trataba de una reunión informativa amistosa en lugar de una posible evaluación de responsabilidad. El miembro del consejo dijo poco, pero observó a Jack con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a medir riesgos y oportunidades. Demostraste una presencia de ánimo notable. Finalmente, el miembro del consejo dijo, pensamiento rápido en una situación de crisis. La empresa aprecia tu iniciativa. Había algo en su tono que sugería que el aprecio podría venir acompañado de complicaciones. Jack había trabajado en el mundo corporativo estadounidense el tiempo suficiente para reconocer la naturaleza ambivalente de destacar. La forma en que la visibilidad podía transformarse de una ventaja en una desventaja dependiendo de circunstancias ajenas a su control. Cuando concluyó la entrevista, Jack regresó a sus labores con la incómoda sensación de que su existencia anónima estaba llegando a su fin. El resto del personal de limpieza lo trataba de forma diferente ahora. Algunos con un respeto recién descubierto, otros con él cansancio propio de ver a un compañero traspasar los límites establecidos. Se había convertido en una historia, una moraleja, o una inspiración, según el punto de vista, y las historias tenían la peculiaridad de cobrar vida propia. Esa noche, mientras Jack se preparaba para salir del edificio, Martínez se le acercó de nuevo. Esta vez, su expresión era más difícil de descifrar. Una mezcla de cortesía profesional y cierta preocupación. Tengo un mensaje para usted, dijo, extendiéndole un sobresellado con él. Membrete de la empresa. De arriba. Jack tomó el sobre, pero no lo abrió, hasta que llegó a su coche en el aparcamiento. La carta era breve, escrita en papel grueso que denotaba riqueza y autoridad. Richard Cole solicitaba su presencia en el Hospital General de Seattle al día siguiente, en horario de visitas de 2 a 4 de la tarde. La firma era temblorosa pero inconfundible, un toque personal que transformaba la solicitud de una obligación corporativa en algo más complejo e incierto. El camino a casa llevó a Jack a través de barrios que contaban la historia de la evolución de Seattle, de puerto industrial a centro tecnológico. Casas modestas se alzaban junto a modernos condominios, bungalows artesanales. Compartían manzanas con experimentos arquitectónicos que costaban más que los ingresos de toda una vida de la mayoría de la gente. Era una ciudad donde el éxito y la lucha coexistían en una incómoda proximidad, donde la distancia entre el conserje y el director ejecutivo se podía medir en kilómetros, pero se sentían como universos completamente distintos. El apartamento de Jack ocupaba el segundo piso de una casa reformada en un barrio que la gentrificación aún no había llegado del todo. El edificio era sólido, pero mostraba el paso del tiempo, el tipo de lugar donde la gente trabajadora aún podía permitirse vivir mientras ahorraba para algo mejor. Su apartamento era pequeño pero limpio, amueblado con objetos elegidos por su durabilidad más que por su estilo, un espacio funcional que reflejaba las necesidades prácticas de la monoparentalidad. Ethan, de 11 años, estaba tumbado en el suelo del salón. Cuando llegó Jack, rodeado de deberes y restos de la merienda, el chico alzó la vista con la rápida sonrisa que siempre lograba alegrarle el ánimo a Jack, a pesar de las complicaciones del día. ¿Qué tal el trabajo, papá?, preguntó Ethan. La pregunta era en parte rutinaria y en parte genuina curiosidad. A sus 11 años, era lo suficientemente mayor para comprender que la vida adulta implicaba desafíos, pero lo suficientemente joven como para creer que su padre podía con todo lo que se les presentara. Jack se acomodó en su sillón habitual, un sillón reclinable bastante usado que había sido un lujo en tiempos mejores. Interesante, dijo, lo cual era cierto, aunque incompleto. ¿Qué tal el colegio? Ethan se lanzó a una descripción detallada de su día.
Un examen de matemáticas que creía haber aprobado con la máxima nota. Un drama en la cafetería con un intercambio de objetos. Almuerzos y sentimientos heridos. Planes para un proyecto de ciencias. Que requería materiales que tendrían que presupuestar cuidadosamente. La vida normal. De la vida, esa complejidad cotidiana que hacía que el encuentro de Jack con la crisis y el poder corporativo pareciera algo de la historia de otra persona. Más tarde esa noche, después de que Eisen terminara su tarea y se acostara con su libro y la luz de noche que ya casi no le servía, pero que aún no estaba listo para abandonar, Jack se sentó solo con la carta de Richard. El papel se sentía sustancioso entre sus dedos, caro de una manera que le recordaba el enorme abismo entre sus circunstancias. Pensó en el hombre que había encontrado luchando por respirar, reducido a la más básica vulnerabilidad humana, a pesar de toda su riqueza e influencia. En ese momento, Richard Cole había sido simplemente otra persona necesitada de ayuda, despojada de las barreras protectoras que el dinero y el estatus podían brindar. Pero ahora, en las secuelas, esas barreras volvían a imponerse, y Jack no estaba seguro de qué papel se esperaba que desempeñara en lo que viniera después. Jack se había tomado medio día libre para hacer la visita, una decisión que le costó 4 horas de sueldo que no podía permitirse fácilmente. Pero la petición de Richard tenía un peso tal que negarse parecía imposible. La habitación privada ocupaba una esquina de la planta de cardiología. Richard estaba sentado en una silla junto a su cama, vestido con una bata de hospital que lo hacía parecer más pequeño y más común de lo que Jack lo había visto jamás. Señor Miller. La voz de Richard era más fuerte de lo que Jack esperaba, aunque aún conservaba rastros del agotamiento que sigue a un evento médico importante. Gracias por venir. Jack tomó la silla que le ofrecieron, consciente de inmediato de su ropa de trabajo y de la cuidadosa distancia que solía mantener con este nivel de la jerarquía corporativa. La habitación tenía un aire íntimo que hacía que los límites sociales normales parecieran arbitrarios. 2 hombres unidos por circunstancias que ninguno había elegido, pero que ambos debían afrontar. ¿Cómo se encuentra, señor? La pregunta parecía insuficiente dada la magnitud de lo sucedido, pero las convenciones sociales ofrecían pocas alternativas para abordar las experiencias cercanas a la muerte con personas que existían en mundos diferentes. La risa de Richard no tenía humor. Como un hombre al que le han recordado su mortalidad de la forma más directa posible, los médicos me dicen que tengo suerte. Si no hubieras llamado cuando lo hiciste, probablemente estaríamos teniendo una conversación muy diferente, si es que la hubiéramos tenido. El reconocimiento flotaba entre ellos, más significativo que la mera gratitud. Jack le había salvado la vida a Richard, un acto que creó una deuda que ninguno de los dos sabía cómo saldar. En sus circunstancias normales, tal intimidad habría sido imposible, impedida por las cuidadosas jerarquías que mantenían el buen funcionamiento del mundo empresarial estadounidense. Simplemente hice lo que cualquiera habría hecho, dijo Jack, la respuesta automática de alguien incómodo con los elogios o la atención. No. La voz de Richard tenía la autoridad que había construido su imperio, suavizada ahora por una emoción genuina. La mayoría habría llamado a otro y habría pasado la responsabilidad a sus superiores. Tú actuaste directamente de inmediato. Tomaste las riendas cuando importaba. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo la luz de la tarde dibujaba patrones en el suelo del hospital. A través de las ventanas, Seattle continuaba su implacable ritmo de construcción y comercio, indiferente al pequeño drama humano que se desarrollaba en una unidad cardíaca, muy por encima de las calles. Necesito preguntarte algo, dijo Richard finalmente. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo te diste cuenta de lo que estaba pasando? La pregunta que Jack había estado temiendo desde la noche del lunes, la que le obligaría a revelar partes de su vida que había mantenido cuidadosamente ocultas tras el anonimato profesional. Pero sentado en esa habitación del hospital, rodeado de la maquinaria que había ayudado a salvar la vida de Richard, mantener la distancia parecía imposible e innecesario.
Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 28 años, dijo Jack simplemente. Te he estado observando durante semanas, viendo los mismos síntomas. La forma en que te detenías al caminar por el pasillo, cómo te tocabas. El pecho sin pensarlo, la tos que empeoraba. Era como ver una película que ya había visto. Solo que esta vez podía hacer algo para cambiar el final. Richard asimiló esta información con la atención concentrada que normalmente reservaba para los informes trimestrales y la planificación estratégica. Lamento lo de tu padre y te agradezco que su experiencia te ayudara a salvarme la vida. Esa no es una conexión que la mayoría de la gente hubiera podido establecer. La conversación que siguió reveló detalles que ninguno de los dos esperaba compartir. Richard habló del aislamiento que conlleva la máxima responsabilidad, de cómo el éxito podía convertirse en una prisión que los separaba de las conexiones humanas genuinas. Jack se encontró hablando de la paternidad en solitario, de las decisiones y los sacrificios que lo habían llevado de los oficios especializados al trabajo de conserje, del orgullo y la lucha de criar a un hijo solo. Mientras visitaba a la casa, cuando la conversación llegó a su fin, Richard les hizo una invitación que los sorprendió a ambos. Me gustaría conocer a tu hijo, dijo. Cuando salga de aquí, tal vez quieran acompañarme a cenar. Nada formal, solo una oportunidad para agradecer a la familia del hombre que me salvó la vida. Jack salió del hospital con más preguntas que respuestas, cargando con el extraño peso de una relación que desafiaba cualquier clasificación sencilla. La distancia entre sus mundos no había desaparecido, pero se había acortado de maneras que resultarían imposibles de ignorar. Lo que viniera después requeriría que ambos hombres navegaran por un territorio desconocido, donde las jerarquías corporativas significaban menos que las obligaciones humanas y el simple acto de preocuparse por el bienestar de otra persona. Las semanas posteriores a la hospitalización de Richard adquirieron un ritmo que se sentía a la vez natural e imposible. Jack retomó sus tareas habituales, pero la planta ejecutiva ahora tenía un significado personal que transformaba el mantenimiento rutinario en algo más complejo. Se dio cuenta de que notaba detalles que antes había pasado por alto, la forma en que la luz de la tarde inundaba las salas de conferencias, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas que reflejaban las preferencias estéticas de Richard, las sutiles señales de un espacio de trabajo diseñado por alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo allí. Vigilia. Dentro de sus límites. La recuperación de Richard progresó según lo previsto por los médicos, pero su enfoque del trabajo experimentó cambios que repercutieron en toda la empresa de maneras tanto obvias como sutiles. El hombre que habitualmente trabajaba jornadas de 16 horas ahora salía de la oficina a las 8 de la noche casi siempre. Las reuniones que antes se extendían indefinidamente tenían horas de finalización fijas. La legendaria intensidad que había forjado Technovision Industries se veía atenuada por una nueva conciencia de sus limitaciones personales. La invitación a cenar se materializó 2 semanas después de la vuelta de Richard al trabajo. El restaurante que Richard eligió era elegante, pero no ostentoso. Jack nunca había estado en un lugar que requiriera reservas con semanas de antelación. Eisen se había acercado a la noche con entusiasmo y nerviosismo. Jack le había explicado la situación con sencillez. Un hombre de su trabajo que quería darle las gracias. Richard llegó puntualmente. Una costumbre que parecía arraigada independientemente del contexto. Tenía mejor aspecto que en el hospital. Aunque Jack notó la forma cautelosa en que se movía, la mano inconsciente que ocasionalmente se tocaba el pecho. Sí, se aseguraba de que todo funcionaba correctamente. La transformación de poderoso director ejecutivo a paciente cardíaco y, de vuelta, había dejado huellas sutiles que solo alguien entrenado en la observación podría detectar. Debe ser Eisen, dijo Richard, ofreciéndole un apretón de manos que reconocía al niño como un individuo digno de respeto. Tu padre me dijo que te interesa la tecnología.
Lo que siguió fue una conversación que reveló profundidades inesperadas en ambos participantes. Eisen mostró el tipo de curiosidad intelectual que le recordaba a Jack a su propio yo de joven, haciendo preguntas sobre programación informática e innovación digital con genuina fascinación. Richard respondió con la paciencia de alguien que recordaba lo que se sentía al descubrir las posibilidades que la tecnología podía ofrecer, explicando conceptos complejos en términos que un niño de 11 años podía comprender. A medida que avanzaba la noche, Jack descubrió una faceta de Richard que el mundo empresarial estadounidense nunca vio. El hombre que dominaba las salas de juntas e influía en los mercados poseía una dulzura casi paternal al tratar con las interminables preguntas de Eisen. El legendario perfeccionismo que había construido su imperio se veía atenuado por la calidez y el interés genuino en cultivando una mente joven. ¿Crees que algún día podría trabajar para una empresa como la tuya?, preguntó Eisen durante el postre, con la seriedad que caracterizaba a la mayoría de las preguntas de un niño de 11 años sobre el futuro. Richard consideró la pregunta con la misma atención que dedicaría a una sesión de planificación estratégica. Creo que puedes lograr cualquier cosa que te propongas, dijo. Pero lo más importante no es trabajar para la empresa de otro. Es comprender qué quieres aportar al mundo y encontrar la mejor manera de hacerlo realidad. La conversación que siguió giró en torno a la educación, las oportunidades y la importancia de desarrollar tanto habilidades técnicas como la comprensión humana. Jack escuchaba con creciente admiración por el enfoque de Richard como mentor, la forma en que lograba inspirar sin abrumar, animar sin hacer promesas que no pudiera cumplir. Al finalizar la velada, Richard extendió una invitación que sorprendió a todos. Me gustaría mostrarle a Eisen nuestro laboratorio de desarrollo algún día, dijo. Estamos trabajando en algunos proyectos que podrían. El viaje de vuelta a casa estuvo lleno de la charla entusiasta de Eisen sobre ordenadores y programación, y la posibilidad de ver dónde se creaba tecnología de verdad. Jack escuchaba con sentimientos encontrados. Orgullo por la inteligencia y el entusiasmo de su hijo, y gratitud hacia Rich. La inesperada amabilidad de Richard y una creciente inquietud sobre las implicaciones de su relación en desarrollo. Esa noche, después de que Eisen finalmente se hubiera calmado y se hubiera dormido, Jack se sentó, solo en su sala, preguntándose en qué lío los había metido. La cena había sido agradable, incluso revitalizante, pero también había resaltado las enormes diferencias entre sus circunstancias, de una manera que resultaba a la vez inspiradora y desalentadora. La oferta casual de Richard de mostrarle a Eisen el laboratorio de desarrollo representaba oportunidades que Jack nunca podría brindar por sí solo, oportunidades para que su hijo viera posibilidades que se extendían mucho más allá de sus circunstancias actuales. Pero también representaba un nivel de implicación en sus vidas que iba mucho más allá de la simple gratitud por una intervención que les había salvado la vida. Jack había pasado años construyendo una existencia estable, aunque modesta, para él y su hijo. La irrupción del mundo de Richard, con sus recursos ilimitados y su compleja dinámica social, amenazaba esa estabilidad de maneras que no estaba seguro de estar preparado para afrontar. La relación que había comenzado con una emergencia médica estaba evolucionando hacia algo más complejo y potencialmente más peligroso. Jack se encontraba caminando por la cuerda floja entre el aprecio y el cansancio, agradecido por el interés de Richard en Eisen, pero preocupado por las implicaciones a largo plazo de tal atención por parte de alguien cuyo mundo se regía por reglas que no comprendía del todo. La visita al laboratorio de desarrollo de Technovision tuvo lugar un sábado por la tarde, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, salvo por el personal de seguridad y algún que otro ingeniero que trabajaba en proyectos personales. Richard los recibió en la entrada principal. Su ropa informal lo hacía parecer más accesible que la figura intimidante que Jack conocía de las comunicaciones corporativas y los informes trimestrales.
El laboratorio ocupaba una planta entera cerca del centro del edificio, un laberinto de estaciones de trabajo y equipos de prueba que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Los ingenieros habían transformado el espacio en un campo de juego para la innovación tecnológica, donde los conceptos teóricos se convertían en aplicaciones prácticas y los sueños infantiles sobre el futuro cobraban forma tangible. El entusiasmo de Eisen era contagioso mientras Richard los guiaba a través de demostraciones de sistemas de realidad aumentada, aplicaciones de inteligencia artificial y plataformas robóticas, que parecían responder tanto al pensamiento como a la programación. El chico hacía preguntas que revelaban una comprensión intuitiva de los principios tecnológicos, conexiones que impresionaron incluso a los ingenieros veteranos que interrumpieron sus proyectos de fin de semana para participar en explicaciones improvisadas. Tiene instinto natural para esto. Richard le dijo a Jack mientras veían a Eisen modificar con éxito un programa sencillo, bajo la guía de un joven desarrollador. El tipo de pensamiento que no se puede enseñar. O ves los patrones, o no. Jack sintió la familiar mezcla de orgullo y preocupación que le producía ver a su hijo sobresalir en áreas en las que no podía apoyarlo completamente. Los dones de Eisen se estaban haciendo evidentes justo cuando llegaba a la edad en la que las decisiones educativas determinarían sus futuras oportunidades. El sistema de escuelas públicas era adecuado, pero no excepcional, y las alternativas privadas seguían siendo financieramente imposibles, a pesar del cuidadoso presupuesto y la planificación de Jack. Como si le leyera sus pensamientos, Richard sacó a relucir un tema que claramente le rondaba la cabeza desde la cena de la semana anterior. Me gustaría hablar de la educación de Eisen, dijo en un momento de silencio, mientras el chico estaba absorto probando un sistema de realidad virtual. Hay oportunidades disponibles. Becas, programas avanzados, campamentos de verano, centrados en el desarrollo tecnológico, maneras de cultivar sus intereses sin generar dificultades económicas para tu familia. La oferta era generosa y estaba cuidadosamente formulada para preservar la dignidad, sin dejar de ser realista. Jack entendió el trasfondo. Richard había reconocido el potencial de Eisen y quería asegurarse de que no se desperdiciara por limitaciones económicas. La intervención era exactamente lo que cualquier padre querría para su hijo y exactamente lo que Jack más temía de su relación en desarrollo. Es muy generoso, dijo Jack con cautela. Pero no estoy seguro de que sea apropiado. Eisen es mi responsabilidad, y siempre me las he arreglado para darle lo que necesita. La respuesta de Richard reveló las habilidades diplomáticas que lo habían hecho exitoso en las negociaciones comerciales. Por supuesto, es tu responsabilidad, y es evidente que estás haciendo un excelente trabajo criándolo, pero a veces surgen oportunidades que benefician a todos los involucrados. No pretendo reemplazar tu papel como su padre. Ofrezco complementarlo en áreas donde tengo recursos y contactos. La conversación que siguió fue delicada. Ambos hombres se debatían en un terreno donde el orgullo, la practicidad y el genuino interés por el bienestar de Eisen se entrelazaban de maneras complejas. Richard dejó claro que su interés en ayudar era personal, no caritativo, impulsado por el reconocimiento del potencial, no por la necesidad. Gracias por las circunstancias. Jack luchaba con la independencia que había cultivado durante años de crianza monoparental, la cuidadosa autosuficiencia que le había permitido construir una vida estable a pesar de los importantes desafíos. La solución a la que llegaron era provisional pero viable. Richard proporcionaría información sobre oportunidades y programas, mientras que Jack conservaría la autoridad final para decidir sobre la participación de Eisen. Era un compromiso que reconocía tanto el deseo de Richard de ayudar como la necesidad de Jack de seguir siendo la principal influencia en la vida de su hijo. Mientras se preparaban para salir del laboratorio,
Eason se acercó con una expresión seria que indicaba que se avecinaba una pregunta importante. Señor Cole, dijo, ¿por qué es tan amable con nosotros? Me alegro de que lo sea, pero mi padre siempre me dice que los adultos suelen tener razones para las cosas que hacen. Richard se arrodilló a la altura de los ojos de Eason, considerando la pregunta con el respeto que merecía. Su padre me salvó la vida, dijo simplemente. Cuando alguien hace algo tan importante por ti, cambia tu perspectiva sobre muchas cosas. Ayudar a tu familia no se trata solo de dar las gracias. Se trata de reconocer que algunas deudas no se pueden pagar directamente. La respuesta satisfizo la curiosidad de Eason, pero dejó a Jack con nuevas preguntas sobre la naturaleza de la obligación y la gratitud entre personas de mundos diferentes. Mientras bajaban en el ascensor al estacionamiento, se preguntó si la dedicación de Richard a sus vidas se debía a un afecto genuino, o a la necesidad del exitoso empresario de cuadrar las cuentas como fuera. Los meses siguientes establecieron un patrón de interacción que se sentía a la vez natural y surrealista. Richard se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, aunque siempre respetando los límites que Jack había establecido. Asistió a la feria de ciencias de la escuela de Eason, donde el proyecto del chico sobre sistemas de energía renovable ganó el primer lugar y atrajo la atención de reclutadores de la escuela secundaria. Les proporcionó entradas para conferencias de tecnología y talleres de programación que ampliaron la comprensión de Eason sobre las posibilidades del mundo digital. Aún más sorprendente, Richard comenzó a buscar la perspectiva de Jack sobre asuntos que parecían muy alejados del trabajo de limpieza. Preguntaba sobre la moral de los empleados, sobre los desafíos prácticos de tener varios trabajos, sobre la brecha entre la política corporativa y la realidad laboral. Jack se encontró actuando como consultor informal en temas relacionados con el trato que la empresa daba a los trabajadores por hora. Sus ideas eran valoradas por su franqueza y autenticidad. La relación estaba transformando a ambos hombres de maneras que ninguno había anticipado. Richard estaba redescubriendo la satisfacción que provenía de las conexiones personales fuera de las presiones competitivas del liderazgo corporativo. Jack estaba desarrollando confianza en áreas más allá de su experiencia tradicional, reconociendo que su experiencia de vida le brindaba una sabiduría que trascendía las credenciales educativas o el estatus profesional. Pero la base que sostenía su inusual amistad estaba a punto de ser puesta a prueba por revelaciones que obligarían a ambos hombres a confrontar verdades incómodas sobre el pasado, el presente y la compleja naturaleza de la justicia y el perdón en un mundo donde el poder y el privilegio creaban consecuencias duraderas para decisiones tomadas hace mucho tiempo. La carta llegó un martes por la noche a finales de octubre, entregada por correo certificado al apartamento de Jack con la amable de gravedad oficial que inmediatamente sugería importantes implicaciones legales. La dirección del remitente indicaba las oficinas de Morrison, Bradley y Asociados, un bufete de abogados cuyos anuncios televisivos prometían una representación agresiva en casos de lesiones personales en todo el noroeste del Pacífico. Jack abrió el sobre con la meticulosa atención que reservaba para los documentos que pudieran afectar la estabilidad financiera de su familia. Lo que encontró fue una notificación de que se había presentado una demanda colectiva contra Techno Vision Industries, específicamente dirigida a la supuesta negligencia de la empresa en el mantenimiento de su flota de vehículos durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012. La carta lo invitaba a unirse al litigio como demandante principal, citando: la muerte de su esposa en un accidente automovilístico con un camión de la empresa como motivo para una importante compensación económica. Los recuerdos que esa carta desencadenó eran recuerdos que Jack había pasado años tratando de controlar. La muerte de Sarah había sido considerada accidental. Una trágica colisión entre su automóvil compacto y un camión de reparto de Techno Vision cuyo conductor se había quedado dormido al volante durante un turno doble que infringía las regulaciones federales. La empresa había llegado a un acuerdo rápidamente y en silencio, proporcionaron el dinero suficiente para cubrir los gastos funerarios y
El sustento básico de Jack y Ethan, de 3 años, sin admitir ninguna culpa. Jack había aceptado ese acuerdo porque luchar le parecía imposible desde su posición de viudo afligido con un hijo pequeño y recursos limitados. Los abogados de la empresa habían presentado el accidente como una tragedia inevitable. Mientras tanto, sus representantes de seguros habían enfatizado la generosidad de su oferta en comparación con lo que una larga batalla judicial podría resultar. Agotado por el dolor y abrumado por la repentina paternidad en solitario, Jack firmó los papeles e intentó seguir adelante. Ahora, sentado en su sala de estar con documentos legales extendidos sobre la mesa de centro, Jack se enteraba de que el accidente podría no haber sido tan fortuito como le habían hecho creer. La investigación del bufete de abogados había descubierto un patrón de infracciones de mantenimiento y negligencias en materia de seguridad que habían sido sistemáticamente encubiertas por la gerencia de Technovision durante el periodo en que Richard Cole consolidaba su poder y construía el imperio que lo convirtió en uno de los líderes empresariales más respetados de Seattle. El camión que mató a Sarah había estado operando con frenos defectuosos que deberían haber sido reparados semanas antes. El conductor había estado trabajando horas excesivas que violaban tanto la política de la empresa como las regulaciones federales de transporte. La escena del accidente había sido limpiada por investigadores privados antes de que las fuerzas del orden pudieran realizar un examen exhaustivo, y pruebas potencialmente perjudiciales habían desaparecido antes de que los abogados litigantes pudieran revisarlas. Jack leyó la documentación con creciente horror y confusión. El hombre al que había salvado, el mentor que estaba ayudando a su hijo a forjar un futuro mejor, el amigo que se había preocupado sinceramente por su bienestar, era potencialmente responsable de las circunstancias que habían destruido su primera vida y lo habían obligado a la lucha que había marcado su existencia durante la última década. Las preguntas que planteaba esa carta eran imposibles de responder, sin enfrentarse directamente a Richard. Pero esa conversación requeriría que Jack reconociera que había sabido de la posible conexión desde el principio, porque la verdad era que había reconocido el nombre de Richard cuando empezó a trabajar en Technovision. La empresa que había matado a su esposa era la misma en la que ahora empujaba un carrito de limpieza por los pasillos de los altos cargos, una decisión que había tomado por razones que nunca se había explicado del todo. Esa noche, después de que Ethan se acostara, Jack llamó al número de la firma de abogados y habló con un asistente legal que le explicó los aspectos básicos del litigio. El caso era sólido, con pruebas documentales que sugerían una cultura corporativa que priorizaba las ganancias sobre la seguridad, lo que había provocado múltiples accidentes evitables. El posible acuerdo podría brindar seguridad financiera a familias como la de Hacks, una compensación por pérdidas que nunca podrían ser realmente resarcidas, pero que al menos reconocería el costo humano de la negligencia corporativa. Sin embargo, continuar con la demanda significaría traicionar la confianza de un hombre que había demostrado una bondad genuina hacia su familia, destruyendo una relación que les había brindado oportunidades y esperanza. Significaría admitirle a Richard que toda su amistad se basaba en el engaño, que Jack había sabido desde el principio sobre la posible conexión entre la empresa de Richard y la muerte de Sarah. La complejidad moral de la situación consumió los pensamientos de Jack durante los días siguientes. Durante sus turnos en Technovision, se encontró observando a Richard con otros ojos, buscando señales de la crueldad corporativa que podría haber permitido el encubrimiento descrito en los documentos legales. Pero lo que vio fue al mismo hombre que había respondido pacientemente a las interminables preguntas de Ethan sobre tecnología, que había mostrado un interés genuino en mejorar las condiciones laborales de los empleados por horas, que había demostrado una humildad notable ante su propia mortalidad. El punto de inflexión se produjo durante un encuentro inesperado el viernes siguiente por la noche. Jack estaba terminando sus tareas en la planta ejecutiva cuando notó que la luz de la oficina de Richard seguía encendida mucho después del horario laboral habitual.
A través de la puerta entreabierta, pudo ver al hombre encorvado sobre su escritorio, rodeado de carpetas y documentos legales que se parecían mucho a los que Jack había recibido a principios de esa semana. Señor Miller, llamó Richard al notar la presencia de Jack en el pasillo. ¿Podría dedicarme un momento? Me gustaría hablar con usted sobre algo importante. La conversación que siguió cambiaría para siempre la vida de ambos. Richard había recibido la notificación de la demanda colectiva y había pasado la semana investigando por su cuenta las prácticas de la empresa durante el periodo en cuestión. Lo que había descubierto lo había conmocionado profundamente. Un patrón sistemático de medidas de reducción de costos y violaciones de seguridad que había sido implementado por su predecesor y que continuó durante los primeros años de su propio liderazgo. Necesito contarte algo, dijo Richard, con la voz cargada del peso de una confesión gestada durante años, sobre el accidente que mató a tu esposa, sobre el papel de la empresa en lo sucedido, sobre por qué me he esforzado tanto por ayudar a tu familia. La revelación que siguió fue más compleja de lo que tanto la demanda como las sospechas de Jack habían sugerido. Richard había heredado una cultura empresarial que priorizaba las ganancias sobre la seguridad, pero también había heredado información específica sobre el accidente que le había costado la vida a Sarah. El anterior director ejecutivo le había informado sobre posibles problemas de responsabilidad durante la transición de liderazgo, describiendo el acuerdo con Miller como una resolución limpia de una situación problemática. Richard había sido joven y ambicioso, centrado en construir su visión para el futuro de la empresa sin examinar completamente los dilemas morales que habían permitido su éxito. Pero a medida que pasaban los años y su perspectiva maduraba, el peso de esas primeras decisiones se había vuelto más pesado. El conocimiento de que su empresa había matado a una joven madre y había dejado a una familia destruida se había convertido en una carga que llevaba pero que nunca supo cómo afrontar. Cuando te vi esa noche, cuando me salvaste la vida, no recordé tu nombre de inmediato. Richard continuó, pero después, cuando supí quién eras, todo volvió a mi mente. El acuerdo, el encubrimiento, la forma en que destruimos pruebas e intimidamos a testigos para proteger la reputación de la empresa. Me di cuenta de que el hombre que me había salvado la vida era alguien a quien, sin saberlo, había perjudicado de la forma más profunda posible. La confesión se cernía entre ellos como una presencia física, años de culpa oculta y conocimiento tácito finalmente salidos a la luz. Jack sintió una compleja mezcla de reivindicación y traición. Ira al confirmarse sus peores sospechas, combinada con aprecio por la disposición de Richard a afrontar la verdad. Ah, así que todo esto, dijo Jack lentamente. Las cenas, la ayuda con Isen, las oportunidades laborales, todo era dinero por culpa, pago por algo que no podías reconocer abiertamente. La respuesta de Richard reveló la verdadera complejidad de sus motivaciones. Empezó así, admitió. No supe cómo enmendar directamente el daño sin destruir nuestras vidas y exponer a la empresa a un enorme escándalo. Responsabilidad. Pero en algún punto del camino, se convirtió en algo más. Tú y Isen se volvieron importantes para mí de maneras que no tenían nada que ver con el pasado. La culpa nos unió, pero lo que sucedió después fue real. La conversación que siguió fue dolorosa y necesaria. Dos hombres enfrentando la intersección de responsabilidad personal y poder corporativo, culpa individual y negligencia sistémica. Richard reveló el alcance total del encubrimiento de la empresa, proporcionándole a Jack información que fortalecería la demanda, al tiempo que destruiría su propia reputación y potencialmente lo expondría a cargos criminales. Quiero arreglar esto, dijo Richard. Finalmente, no solo por ti, sino por todas las familias que se vieron afectadas por nuestras decisiones. La demanda es una oportunidad para obligar a la empresa a reconocer lo que hicimos y asegurar que nunca vuelva a suceder. Testificaré si es necesario. Proporcionaré la documentación que necesiten, aceptaré las consecuencias de decir la verdad.
Jack salió de esa reunión con su comprensión de la justicia y el perdón transformada para siempre. El hombre al que había salvado y con el que había entablado amistad se estaba ofreciendo a destruirse para expiar pecados que eran tanto personales como institucionales. El gesto fue notable por su alcance y devastador por sus implicaciones, representando un nivel de valentía moral que pocas personas en la posición de Richard demostrarían jamás. Pero también colocó a Jack en una posición imposible, obligado a elegir entre la seguridad financiera de su familia y la lealtad a un hombre que había demostrado una genuina preocupación por su bienestar. La demanda podría proporcionar millones en compensación, suficientes para asegurar la educación de Eisen y garantizar su estabilidad a largo plazo. Pero seguir adelante con ella significaría destruir a Richard y potencialmente devastar una empresa que empleaba a miles de personas inocentes. La decisión que Jack finalmente tomó reflejaba valores moldeados por años de lucha y pérdida. Se puso en contacto con el bufete de abogados y aceptó unirse a la demanda, pero con condiciones que sorprendieron a todos los involucrados. En lugar de buscar la máxima compensación financiera, Jack propuso usar el acuerdo para establecer mejores beneficios para los empleados de Technovision y crear programas de becas para niños que habían perdido a sus padres en accidentes laborales. La respuesta de Richard fue de alivio mezclado con gratitud. Había esperado ir ahí. Acusaciones. En cambio, se encontró trabajando junto al hombre al que había perjudicado, para crear algo positivo a partir de la tragedia. Los procedimientos legales fueron complejos y emocionalmente difíciles. La disposición de Richard a reconocer la culpabilidad de la empresa ayudó a lograr un acuerdo que superó las expectativas. Richard renunció a la dirección de Technovision para centrarse en la defensa de la seguridad. Jack se encontró con la estabilidad financiera suficiente para aprovechar oportunidades que antes le habían sido imposibles. El acuerdo proporcionó recursos para la educación de Eisen, y al mismo tiempo, creó un legado que honró la memoria de Sarah. La relación entre Jack y Richard evolucionó hasta convertirse en algo que trascendió sus circunstancias originales. Se habían convertido en socios, en una misión que dio sentido a la pérdida y a la vez infundió esperanza en el futuro. 2 años después, Jack vio a Eisen prosperar en un programa avanzado de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, mientras que Richard, ya con poco más de 70 años, había encontrado un nuevo propósito en el activismo. La amistad que había surgido de la crisis y se había fortalecido con la verdad demostró que la redención era posible incluso en situaciones que parecían irreparables. La historia que había comenzado con un conserje que notó síntomas que todos los demás ignoraban se había convertido en algo más grande, un testimonio del poder de la conexión humana para trascender las circunstancias. La decisión de Jack de salvar la vida de Richard había puesto en marcha una serie de acontecimientos que, en última instancia, honraron la memoria de su esposa y aseguraron el futuro de su hijo. Una noche, de pie en su pequeño apartamento, mientras observaba a Eisen trabajar en un proyecto de programación que Richard le había sugerido, Jack reflexionó sobre los giros inesperados que puede dar la vida. La distancia entre sus mundos había resultado menos importante que su humanidad compartida. El reconocimiento de que toda vida tenía valor, independientemente de la riqueza o el estatus. Algunas historias no terminan con grandes ceremonias ni resoluciones perfectas. A veces terminan con momentos de silencio y comprensión, con la certeza de que las personas pueden cambiar, que el perdón es posible y que incluso las conexiones más improbables pueden convertirse en fuentes de fortaleza y esperanza para el futuro. Sí.